Muy buenos días, es domingo, es día de que ya estemos preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para juntos asistir a la celebración eucarística, a la misa y poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Aprovecho para decir que estos videos nunca van a tomar el lugar de la Sagrada Eucaristía. Tenemos que ir juntos y escuchar lo que Dios quiere decirnos como asamblea. Estos videos son solamente reflexiones que puedes escuchar en cualquier momento del día para que te pongas a pensar y digas, buen punto, y que vayas preparando tu corazón para el verdadero encuentro con Dios. No falte que muchas personas me dicen, Padre, ¿por qué usted cuando lee el Evangelio no dice, el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio? Pues porque esta no es la misa. Esto solamente es una reflexión. Esto solamente es como una cápsula informativa. El Evangelio, la Biblia, cuando se lee en una celebración litúrgica, se sigue todo un rito. Pero cuando se lee para meditar, es precisamente como un encuentro personal con un amigo. Es precisamente abrir nuestro corazón en la confianza, entrar a nuestro cuarto y cerrar la puerta. Y ahí en lo privado Dios te habla de una manera libre, sin tantas reglas. Pero cuando estamos en público, en medio de la asamblea, ahí sí hay que seguir un protocolo, porque de nuestra experiencia interior, de nuestra experiencia privada, ahí todos juntos es como hacemos más rica la liturgia. De eso habla el Evangelio. No de la liturgia, pero sí de una experiencia interior que va a brotar en medio de la asamblea en una armonía. Difícil sería, y lo contrario del Evangelio sería, que tratáramos de poner todas las reglas y aplicarlas estrictamente en todo nuestro diario vivir, aún en nuestro interior. Ahí hay un conflicto. Déjame te aclaro más y te pongo el panorama. Antes de escuchar el Evangelio que vas a escuchar el día de hoy, que es un Evangelio muy largo, ojalá se lea la versión larga de este día. Antes de escucharlo es bueno poder recordar de en dónde está tomado. Está tomado del capítulo 5 de Mateo, que es un sermón muy largo que Jesús pronuncia, el conocido como Sermón de la Montaña, en donde Jesús se sienta y como maestro empieza a enseñar a sus discípulos con toda la autoridad de un maestro. Pero como este sermón es muy extenso, tiene casi cerca de 20 diferentes temas que Jesús aborda, nosotros en la liturgia los separamos en diferentes bloques. Pero hay que entender que están todos como en sintonía, como en un pentagrama, como uno va disponiendo al otro. Al principio Jesús habla de las bienaventuranzas y Jesús vuela. Jesús nos habla del ideal, nos habla de lo más alto, nos habla de cómo el cristiano debe de vivir. Las bienaventuranzas representan una novedad, representan una forma totalmente nueva de poder acercarnos a Dios, a la ley, a la Sagrada Escritura, de cómo vivir la vida. Las bienaventuranzas, por eso se llaman bienaventuranzas, una vida llena de bienes. ¿Y qué bienes? Basta leerlos otra vez. Después de las bienaventuranzas vienen una parábola. Vosotros sois la luz y la sal. ¿La recuerdas? Una parábola que habla de la armonía entre el ser y el quehacer. Y a partir de ahí, Jesús va a empezar a explicar diferentes temas tan variados. En este momento va a explicar que Él no ha venido a abolir la ley. Él no ha venido a quitar la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Claro, después de que ha pronunciado las bienaventuranzas, que son toda una novedad, después de que menciona la parábola, que va a ser algo muy distintivo en el discurso de Jesús, hablar con parábolas, la gente ha de haber pensado que él venía como un fariseo más o como un escriba más a imponer cosas nuevas, nuevas reglas, nuevas leyes y quitar la ley anterior. Jesús dice, no, yo no he venido a abolir la ley. He venido a darle su verdadero cumplimiento.
Y es ahí donde todo esto va a estar girando en el verdadero cumplimiento de la ley. Es ahí la novedad, no en la ley en sí misma, sino en cómo vivirla. En esta ocasión, no son ni los fariseos ni los escribas quienes se acercan a señalar a Jesús. Es Jesús mismo quien dice que él no es como los escribas ni los fariseos. Y les dice a los discípulos, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí Jesús va a empezar a hablar de una justicia, de una forma de vivir la ley. Quizás para nosotros sería muy raro o no entendemos la fuerza de esta oración porque no conocemos un escriba. Pero los escribas eran expertos en cumplir la ley. Los escribas seguían, incluso le agregaban muchas cosas a la ley. Y Jesús dice, si su justicia no supera la de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Alguien pudiera decir, entonces, ¿son más leyes las que Jesús nos va a dar? No. Jesús quiere marcar una diferencia muy clara entre él y los escribas. Él no es un escriba. A pesar de que el único título que Jesús acepta para sí mismo es el de rabí, que es el de ser maestro, Jesús no quiere que se asocie a ser como un escriba o como un fariseo, y no quiere que sus discípulos se asocien a estas dinámicas de solamente vivir la ley en el exterior. Por eso en el Evangelio el día de hoy, en 3 grandes bloques, Jesús va a decir, ¿habéis oído que se dijo? Pues yo os digo. Y ese habéis oído que se dijo viene de una ley. Habéis oído que se dijo no matarás. Habéis oído que se dijo no fornicarás. Habéis oído que se dijo no mentirás o no jurarás. Y Jesús le añade una forma nueva de poder vivir la ley. Y eso es desde el interior. Jesús no quiere que vivamos la ley como una carga externa que se ponga sobre nosotros, no. Y quizás alguien me va a decir, Padre, pero si el cristianismo está lleno de leyes, toda sociedad está llena de leyes, para que vivamos en sociedad tiene que haber un común acuerdo y eso se llama ley. ¿Es que acaso el cristianismo no es una religión de leyes? Esa pregunta es una pregunta muy ambiciosa, capciosa y tiene una trampa en sí. Porque en cierta manera, sí, nosotros tenemos muchas leyes. Baste que leas el Código de Derecho Canónico, que como de derecho tiene muchísimas leyes. Pero empecemos diciendo esto. La religión es el esfuerzo que el hombre hace para llegar a Dios. En el caso del cristianismo, nosotros no podemos ser una religión estrictamente hablando, porque nosotros no tratamos de llegar a Dios. Más bien es Dios el que llega a nosotros, es Dios el que se acerca a nosotros. A nosotros nos compete dejarnos amar. Por eso, más que decir que somos una religión, somos una revelación. Es Dios quien se revela a nosotros. En el caso de nuestros hermanos budistas o hinduistas, ellos sí que tratan de acercarse a Dios. Nosotros, los cristianos, es Dios quien se acerca a nosotros y eso celebrábamos en la Navidad. Es Dios quien se hace hombre para estar cerca de nosotros. Por consecuencia, el cristianismo no puede ser una religión de leyes, sino más bien de principios. Y ahí hay una gran diferencia. Jesús se esfuerza en enseñar principios, no leyes. La ley es como la consecuencia final de un principio. Pero Jesús no se anda por las ramas, Él enseña el principio. Y eso es mucho más difícil que enseñar leyes. Porque enseñar leyes es para niños. No hagas esto,
no hagas esto, te prohíbo que hagas esto, tienes que llegar a esta hora a la casa, no se habla con la boca llena. Es para niños, la ley es para infantes, para alguien que no tiene responsabilidades, para alguien de quien se duda la capacidad de juicio en ese momento. No puedes tomar alcohol antes de los 18 años o 21 años aquí en Estados Unidos. No puedes llegar tarde a casa, no puedes manejar si estás... Es para alguien de quien dudamos tenga una capacidad de juicio. Para eso son las leyes. Y las leyes, cuando nosotros nada más nos movemos en un mundo de puras leyes externas y superficiales, hay muchos retos y dificultades, porque implica una inmadurez. Una persona a quien se le tiene que decir todo lo que haga y lo que no tiene que hacer, es una persona inmadura, es un infante, pero también es una persona irresponsable. ¿Por qué? Porque, como dicen, el que obedece no se equivoca, no tiene responsabilidades, por eso se le manda qué hacer y es muy fácil. Tú dime qué hacer y lo hago, así no tengo ninguna responsabilidad, me lavo las manos. La responsabilidad es de quien me dicta la ley. Y también tercero, que es un peligro, es que quien está siempre viviendo sobre las leyes y en las leyes es una persona que vive en el exterior, no en el interior. Esto quizás se entiende más si lo vemos desde la otra parte. Un niño, cuando crece y se convierte en adulto, ya no le tienes que decir que haga las cosas o lo que le está prohibido hacer. Porque ya es adulto, él ya sabe distinguir el bien de entre el mal. Cuando tú tienes un hijo en tu casa y ya es adulto, ya es corresponsable de las necesidades de la casa. Él también ya aporta, incluso económicamente. ¿Por qué? Porque es responsable. Y una persona que ha madurado vive desde su interior. La virtud no tiene que imponérsele desde fuera. Por eso es más difícil enseñar principios, porque es educar el interior que el exterior. Una de las grandes religiones o congregaciones, o como le quieras llamar, de este planeta Tierra, prácticamente está regida en puras leyes, normas. La gente no tiene opción de pensamiento. En el caso del cristianismo, nosotros se nos ha educado desde el principio a poder razonar, a poder pensar. El método científico que tenemos ha brotado del cristianismo. Las universidades, tal como las conoces el día de hoy, han brotado del cristianismo. Todo lo que es el cuerpo de la moral, teológico, filosófico, ha brotado del cristianismo. La capacidad de pensar, de razonar. Cuando se te ahorra esta capacidad, se te da solamente la ley. Y cuando vives la ley así a rajatabla, como dicen, estás matando tu interior. No voy a mencionar nombres para no cometer ningún error, pero algunos de los personajes a los que hemos llamado como anticristos por el gran daño que han hecho a esta sociedad, han provenido de familias estrictamente religiosas, donde les imponían la ley, el cristianismo. Y aunque estos personajes en su juventud eran muy obedientes, en su interior estaba brotando un odio. Por eso Jesús dice no a la ley, sino al cumplimiento de esta desde el interior. Y es ahí donde Jesús está enseñando el principio más que la ley. Jesús dice, ¿habéis oído que se dijo no matarás? Pues yo os digo, y ese os digo, Jesús explica el principio. Te lo pongo de esta manera, invirtiendo los movimientos. El principio es el respeto a la vida. La ley es no matar. Alguien pudiera decir, bueno, la ley dice no matar, así que yo nada más lo voy a golpear bien fuerte para dejarlo medio tonto y tarugo, y así cumplo la ley y no maté. Jesús dice, no, el principio es respetar la vida. ¿Tú estás respetando la vida al hacer eso? El principio dice respetar a la mujer o al varón, no respetar la sexualidad, respetar a la persona. La ley dice no fornicarás, no cometerás adulterio. Alguien podrá decir,
bueno, cometer adulterio es tener relaciones sexuales con esa persona, así que yo no tengo relaciones sexuales, pero le voy a chiflar por la calle, le voy a decirle peradas, la voy a manosear, pero no voy a tener sexo para cumplir la ley. Pues estás cumpliendo la ley, pero no estás cumpliendo el principio. El principio es respetar a la persona. El principio es vivir en la verdad. La ley es no jurar. Bueno, yo no juro, pero voy a maquillar la verdad, voy a decir verdades incompletas, voy a tratar de decir mentiras que parezcan convincentes, voy a tratar de persuadir un discurso para lograr hacer que la gente crea lo que estoy diciendo, pero no voy a jurar. Así cumplo la ley. Pues estás cumpliendo la ley, pero no estás cumpliendo el principio de ser honesto. ¿Se entiende? Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, verdaderamente a cumplirla. ¿Cómo? Enseñándonos los principios. Una pregunta para reflexionar el día de hoy para nosotros es, ¿entendemos el principio de cada ley? ¿Entendemos el principio de cada mandamiento? Porque hay un mandamiento que dice que tenemos que asistir a misa todos los domingos. Ese es el mandamiento. Pero ¿cuál es el principio de ese mandamiento? Porque si tú solamente vas a misa el domingo y dices, ya cumplí con Dios, no estás viviendo el principio y entonces la ley se te va a hacer cansada, aburrida y terminará matando tu espíritu. Significa que todavía eres un infantil, un inmaduro, una persona que no es responsable de sí misma. Como te das cuenta, de vivir la ley es una manera muy infante. De vivir en los principios es una manera madura que implica el vivir la ley. Pero el vivirla, el disfrutarla, el entender lo que significa. Jesús trata de enseñar los principios y es algo que nosotros tenemos que tratar de enseñar, no solamente la ley, porque como dicen, la letra con sangre entra, pero también ahí se queda en un nivel superficial. No, el principio cuesta explicarlo a través de ejercicios, de parábolas, de reflexiones. Pero enseñando principios es como la gente verdaderamente es libre, como nosotros encontramos la libertad. Alguien que solamente quiera vivir en la ley, alguien que no entienda nada más que la ley, alguien que dice, no me expliques, solamente dime qué es lo que tengo que hacer. Es alguien que todavía está muy infantil. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros crezcamos. Tú has oído que se dijo. ¿Qué es lo que te dice Jesús el día de hoy? ¿Cómo puedes vivir este evangelio el día de hoy en tu corazón? ¿Entiendes el porqué de cada mandamiento? Si logras entender el porqué de cada mandamiento, no va a importar que un día se te olviden los mandamientos porque ya los tendrás escritos en tu corazón. El vivir la ley desde el interior, desde el precepto del amor, que es el más profundo, nos da la libertad de hacer lo que queramos, porque desde el interior sabremos qué es lo que tendremos que hacer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que ha venido a salvarnos, a liberarnos, a enseñarnos, a mostrarnos el camino, este Dios que nos habla a nuestro corazón y nos ha dotado del don de la libertad, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley puede ser muy bonita. Y es bonita, ¿verdad? Nos ayuda a entender muchas cosas, a poder vivir en armonía, pero no lo es todo. Hay que abrir los ojos y poder mirar bien alrededor. Cuentan una vez un hombre que este hombre amaba mucho el oro, así como hay muchos que aman la ley. Amaba mucho el oro, las piedras preciosas, la plata, las joyas. Siempre se vislumbraba en las joyas. Y un día entró a una joyería grandísima que él nunca había visto. Y ensimismado en la belleza de tantas joyas, de tantas cadenas, aretes, brazaletes, empezó él a agarrarlos y a irlos poniendo en sus bolsas.
Y siguió caminando y siguió agarrando y siguió agarrando y siguió poniendo en sus bolsas. Y ya cuando vio que él había agarrado todas las piezas que más le gustaban, iba caminando hacia la salida cuando en eso lo detienen muchos policías y lo detienen y lo sacuden y le dicen, ¿y usted qué pensaba? ¿Que se iba a ir así? Si todo el mundo lo estaba viendo cómo agarraba todas esas joyas. Y el hombre sale de su ensimismamiento y se da cuenta que no había visto a nadie, que él solamente estaba agarrando las joyas, el oro, los brazaletes, las perlas, los anillos. Y él no se había dado cuenta ni de lo que estaba haciendo, ni de toda la gente que había alrededor. A veces así les pasaba a los fariseos, a los escribas, que ellos, vislumbrados por la ley, no se daban cuenta de que lo más importante eran las personas, era el espíritu de la ley. Por eso Jesús pone el énfasis en el espíritu de la ley, porque ese espíritu no se toca, el principio no se toca, se traduce en cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros logremos entender eso, será cuando seremos verdaderamente libres, libres para amar, libres para ser felices y libres para disfrutar esta vida. Que tengas un excelente día.